Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Siempre hay pocos caballeros, así que siempre me sale decir bienvenidas. Bueno, esta reunión es para hablar de numerología y árbol de la vida. Vamos a hablar de numerología humanista y cómo se integra la numerología humanista en el árbol de la vida. Es muy poderoso, esta combinación es muy poderosa. Yo la hice un poco por intuición, pero terminó siendo mi forma de enseñar numerología. Después hay mucho más siempre, ¿no? Se puede profundizar en la numerología humanista, se puede profundizar en la numerología cabalística, pero acá hay alumnas que saben que integrando este curso, que en realidad se los quiero presentar, tienen conocimientos de sobra, más que suficientes como para hacer una numerología integral, una interpretación, una devolución. Y bueno, vieron que cada uno, ahora está de moda decir el método fulano, el método mengano. Bueno, esto a mí me surgió de utilizarlo, nada más, no es un método personal. Fusioné dos métodos y la verdad que queda bárbaro. Y se los quiero presentar. Así que bueno, comenzamos. Bueno, como ya les comenté, es así. Ahí está. Como ya les comenté, esto es una fusión de numerología humanista más árbol de la vida. Y un poco la consigna de la charla es: tu alma tiene un plan, pero tu ego tiene libre albedrío. Y vamos a ver cómo termina. Vamos a tratar de llegar a buen puerto. Estoy medio complicadita de mi garganta, así que tengan paciencia. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un lenguaje simbólico. Todo lo que yo enseño en la escuela, en DAE, son lenguajes simbólicos. Enseño astrología, enseño numerología, árbol de la vida, son todos símbolos. El árbol de la vida es un símbolo, la numerología, por supuesto, son todos símbolos, pero recuerden que el lenguaje común que nosotros utilizamos a diario también es un lenguaje simbólico. Nosotros sabemos lo que es una A porque entendemos el símbolo y sabemos qué sonido tiene una A junto a una M porque entendemos cómo suena ese símbolo, tiene una forma, pero también tiene un sonido, ¿no? La A y la M hacen am, ¿no? Y si le pongo mamá, lo invierto, ¿no? Pongo mamá, entonces tiene una vibración, tiene un sonido y tiene una forma. Y todo en el universo es así, es forma, sonido y vibración. Entonces, no estamos acostumbrados a entender que lo cotidiano es un lenguaje simbólico, ¿no? Si yo voy por la calle, veo un semáforo y lo veo en rojo, yo ya sé que me tengo que parar, ¿no? Porque sé que me puede atropellar un auto. Entonces, es un símbolo de parar. Es un símbolo que yo aprendí y lo tengo incorporado. Es un lenguaje. Entonces, nosotros estamos rodeados de símbolos, estamos rodeados de lenguajes simbólicos y a veces no tenemos bien clara la definición. Entonces se me ocurrió empezar esta charla definiendo qué es un lenguaje simbólico. ¿Y qué es? Es muy extensa la definición. Quería hacer algo pequeño, pero me apasionan tanto los lenguajes simbólicos que todas estas frases lo definen. Es el idioma del alma. No se aprende como una técnica, se recuerda. Porque ya existía antes que las palabras. Primero está el símbolo y después las palabras. Es el modo en que la vida nos habla cuando no sabemos qué decir. Cuando uno dice, se me acabaron las palabras,
Bueno, acá aparecen los símbolos. Aparece un abrazo, ¿m? Aparece un té. Cuando uno no sabe qué decir, hace un té, ¿no? O da un beso, ¿m? O hace un mimo en la cabeza. Entonces, eso es un lenguaje simbólico. ¿M? Entonces, lo que quería era llevar a lo cotidiano lo que significa un lenguaje simbólico. Muchas veces cuando quieren aprender numerología, quieren aprender de memoria los números, y eso es un error. El símbolo las tiene que atravesar. El símbolo se recuerda, eso, se recuerda, uno es atravesado por el símbolo. Y si uno se atreve a tener esta experiencia, no solamente va a ser un buen numerólogo, sino que se va a transformar a través del lenguaje del universo, porque les va a hablar todo el tiempo el universo. ¿Mm? Y no estamos hablando de espiritualidad así, o New Age, ¿no? El universo me habló. Estamos hablando de las cosas bien tangibles y reales, no es ningún delirio. Bueno, es la forma en que el universo nos responde cuando hacemos una pregunta honesta. Acá está la palabra, ¿no? Cuando hacemos una pregunta honesta. ¿Qué es una pregunta honesta? Algo que sale de las tripas, del corazón, de la esencia genuina. ¿Eh? No vamos a juzgar qué es lo que sale de las tripas. Puedo llegar a preguntar, ¿no? ¿Por qué lo quiero matar? Eso sale de las tripas. ¿Eh? Y eso también tiene una respuesta. Y seguramente va a tener una respuesta sanadora, siempre y cuando no lo haga efectivo, ¿no? Porque si no, pues se me va a complicar. Pero el hecho de que yo tengo la emoción, ¿no? Yo tenga la emoción genuina de querer matar a alguien, bueno, eso es una pregunta donde, si es honesta, hay respuestas, ¿no? Hay respuestas que nos traigan paz a nuestra vida. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo concreto y lo sutil, entre el consciente y el inconsciente. No estoy hablando solo de numerología, estoy hablando de los lenguajes simbólicos en general. Los símbolos como los números, los arquetipos, las letras, las imágenes, son como espejos. No te dicen qué hacer, pero te reflejan con precisión dónde estás parado y hacia dónde podés ir y con qué herramientas contás. ¿Mm? Un símbolo verdadero no te da respuestas externas, despierta tus respuestas internas. ¿Mm? Trabajar con lenguajes simbólicos es salir del juicio y entrar en la contemplación. Es permitir que una carta, un número, un nombre, te devuelva algo de vos. Pero no como algo que te falta, sino como algo que siempre estuvo ahí y no lo recordabas. Algo que necesita ser nombrado. Otra definición que es necesaria hacer cuando uno habla de numerología o de cábala o árbol de la vida es definir qué es un arquetipo. ¿Mm? Un arquetipo es una imagen, es un patrón universal. Es una energía ancestral que habita en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. No importa de qué sociedad vengamos, no importa qué religión tengamos, no importan las creencias donde fuimos educados. Es algo que habita a la condición humana. Es una estructura simbólica, ¿no? Porque acá necesitamos el símbolo. Para definir un arquetipo se necesita un símbolo. Es una estructura simbólica que trasciende culturas, épocas y se manifiesta en mitos, en sueños, en rituales y en nuestra experiencia interior. Los arquetipos son como modelos invisibles que moldean nuestra psique y guían nuestra evolución personal. Nos hablan en lenguaje simbólico. Los arquetipos se comunican a través de los símbolos. Les voy a dar, para que no sea tanta teoría, una imagen.
el que sabe de arquetipos del tarot o cartas del tarot, fíjense que el mago es un arquetipo y está lleno de símbolos, ¿no? Empecemos porque está haciendo un mudra, que está uniendo el cielo y la tierra. Hace un mudra que hace el niño Jesús en el pesebre. Fíjense que une el cielo y la tierra. Tiene 4 elementos arriba de la mesa, ¿no? Los 4 elementos por los cuales está hecho todo lo creado, y gracias a esos 4 elementos nosotros estamos vivos, ¿no? Los 4 elementos son el fuego, la tierra, el aire y el agua. ¿Eso qué significa? Que el mago es un creador, es un arquetipo de inicio, de comienzo, de tener todas las herramientas. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con eso? Por eso el alma puede tener un plan, pero el ego tiene un libre albedrío. Si yo el arquetipo del mago lo utilizo con un potencial elevado, soy una creadora. Pero lo utilizo para manipular, soy eso, una manipuladora, ¿no? Porque son las mismas herramientas y el mismo potencial que se puede utilizar para una cosa o para otra cosa. También tiene un regente, por ejemplo, es Mercurio, que es otro arquetipo, que era el que comunicaba, era el mensajero de los dioses, ¿no? Traía los mensajes a la tierra del Olimpo. Fíjense la cantidad de símbolos que estamos en una sola carta, ¿no? Entonces, pues un arquetipo del cartero, por ejemplo, ¿no? Del mensajero, el periodista. Pero yo puedo ser un chamullero, como se dice en Argentina, o puedo ser una persona que dice la verdad. Puedo vender fruta o decir mentiras, o puedo buscar la reflexión en los demás. Puedo ser un activador de conciencia o puedo querer manipular la conciencia o la voluntad de los demás. Bueno, estábamos en que los arquetipos son como moldes invisibles que moldean nuestra psique y guían nuestra evolución personal. Fíjense que cuando yo describí al mago, yo estaba usando palabras, pero estaba describiendo cosas que todo el mundo entiende. Entonces nos hablan en lenguaje simbólico, conectándonos con aspectos profundos de nuestro ser, con la sombra, con la luz, con el héroe, el sabio, la madre, el guerrero. Estos son los arquetipos básicos, pero después se desprenden infinidad de arquetipos. Hay muchísimos arquetipos. Estos son los básicos que estudió Jung. Trabajar con arquetipos es un viaje de reconocimiento y transformación. Nos permite entender nuestras dinámicas internas, sanar heridas y despertar potencial latente. Volvemos a la frase de la charla de hoy, ¿no? Nuestra alma tiene un plan, es perfecta y tiene todo el potencial. Ahora depende de cómo trabajemos nuestro propio ego y nuestros traumas, que los vamos a meter dentro del ego, para que ese potencial pueda expandirse. ¿Qué tanto estamos dispuestos a bucear en nuestra sombra para poder desplegar ese potencial? Así que trabajar con arquetipos, volvemos a decir que es un viaje de autoconocimiento y de transformación. Nos permite entender nuestras dinámicas internas, sanar heridas y despertar el potencial que cada uno de nosotros trae desde el alma, que es perfecto. En la palabra de Jung, el psicólogo suizo, yo utilizo muchísimo la psicología arquetípica para las clases, para cualquier clase, es fundamental. Decía que los arquetipos son formas a priori del espíritu. Son patrones que organizan nuestra experiencia y nos conectan con la totalidad de la vida. Bueno, ahora vamos un poquito a la filosofía. Ahora se pone un poco teórico, pero está bueno. Está bueno como antesala de cualquier estudio simbólico.
Desde el inicio de los tiempos, estamos hablando desde el inicio de los tiempos, antes del cristianismo, desde el inicio de los tiempos, estamos hablando en la época de la filosofía, de los pitagóricos, de los neoplatónicos, eso es el principio de los tiempos. El ser humano intuyó que lo esencial no se podía explicar con palabras, solo se podía simbolizar. Así nació el símbolo, una manera de ver, de sentir y de nombrar lo invisible. Fíjense que antes no había Netflix, no había Wi-Fi, entonces la gente estaba con toda la misma angustia existencial que tenemos nosotros, pero sentado en una piedra mirando el cielo, mirando cómo venía como el día y la noche, los eclipses, el solsticio, el equinoccio, el lucero del alba, los sonidos, la música, ¿no? El toc-toc, el fuego, con la misma angustia existencial que tenemos nosotros, pero con otros recursos, o con unos recursos de expandir la conciencia y con menos recursos tecnológicos. Así nace el lenguaje simbólico, que es una manera de ver, de sentir, de nombrar lo invisible, buscando responder las preguntas más profundas y básicas de cualquier ser humano que pisó la Tierra, que es, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? En el Sefer Yetzirah, que es uno de los textos más antiguos de la Cábala, es el libro de la formación, revela que el universo no fue creado con materia, sino con letra, número y sonido. Antes de la forma hubo vibración, y antes del cuerpo hubo palabra. Antes de la existencia hubo intención. Y así es profundísimo, es otra forma de explicar el Génesis, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento o en la Biblia, depende la religión que nos haya educado. Y en la Cábala se explica de la siguiente manera, ¿no? La letra, que es la escritura, el número y la palabra, que es el sonido. La creación no fue materia, sino fue vibración. Según la Cábala, o el Sefer Yetzirah, fueron los 32 senderos de sabiduría que están comprendidos en el árbol de la vida, que la verdad que no puse ningún arbolito al final, y las 10 sefirot, ¿no? Y las 22 letras hebreas. Para el que nunca vio un árbol de la vida, al final sí quiero que ponga un arbolito, y si no voy a agregar en el apunte que les voy a compartir, voy a agregar un árbol. El árbol de la vida está compuesto por 32, por 22 senderos, que son los caminitos que unen 10 esferas. Entonces, uniendo los 22 senderos más las 10 esferas, son 10 senderos o 32 senderos o dimensiones de sabiduría. Y con estas 32 dimensiones se formaron todas las cosas, desde el ser humano hasta las plantas. Esto es explicado en la Biblia cabalística, digamos, pero no es una visión mística solamente, ¿no? Porque no se opone para nada con la ciencia. Es una visión vibracional y arquetípica, que es lo que nosotros queremos fundamentar acá. No queremos hablar de religión, no queremos hablar de mística. Queremos hablar de ciencia y de símbolo, no de religión. Entonces, esta visión vibracional y arquetípica es profundamente compatible con los descubrimientos actuales de la física cuántica, la teoría de campos y la geometría sagrada. La vibración, la frecuencia y la creación. El lenguaje como arquitectura del mundo. Pitágoras consideraba
que es considerado, la verdad que no se le hace justicia considerándolo solamente como el padre de la matemática, sino que fue un gran filósofo, un gran místico, un maestro espiritual, en mi opinión, a la altura de Buda, a la altura de Jesús. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero lamentablemente el que no conoce la biografía profunda de Pitágoras solo lo conoce como el teorema, una lástima, y como el padre de la matemática, pero es muchísimo más que eso Pitágoras. Afirmaba que todo es número. Para él los números no eran solo cantidades, sino principios vivos, fuerzas que rigen el cosmos. Su escuela, la escuela pitagórica, enseñaba que la música, los planetas y el alma vibran en proporciones matemáticas sagradas. Imagínense lo que descubrió sin tecnología. Platón, en el Timeo, que les recomiendo leer, es chiquitito, nos habla que los sólidos platónicos son figuras geométricas perfectas que subyacen a los 4 elementos y al éter, ¿no? Tierra, fuego, agua y aire. Estas formas están contenidas en el cubo de Metatrón y son hoy la base de la geometría sagrada y la arquitectura de la vida. Si hay alguna persona que se dedique al diseño dentro de la charla o que sea arquitecto, sabe que a través de la geometría sagrada se hacen los edificios, desde una catedral hasta un edificio de departamento, pero muchísimo más las catedrales. Y Nikola Tesla lo expresó con total claridad. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Así que si bien el Sefer Yetzirah es un libro que pertenece a la Cábala, que es la mística judía, mucho antes de la Cábala, de la mística judía y del Antiguo Testamento, Pitágoras, Platón, ya hablaban de esto, de la frecuencia y de la vibración, y después, mucho después, Nikola Tesla, que fue uno de los científicos que más patentes registró, ¿no? Uno de los científicos más prolíferos. Bueno, el alfabeto hebreo. ¿Por qué vamos a hablar del alfabeto hebreo? Porque este tipo de numerología une el árbol de la vida y en cada uno de los senderos hay una letra hebrea. Entonces, aparte, para el alfabeto hebreo no existen los números. Cada letra es un número. Entonces, si hablamos de numerología, tenemos que hablar de letras hebreas, porque hay una correspondencia numérica entre la letra y el número. Entonces, cada letra del alfabeto hebreo no solo es un símbolo o una grafía, es un arquetipo energético con un valor numérico, un significado simbólico y una longitud de onda específica. Cuando se pronuncian como mantras o se visualizan, son códigos de luz. Activan patrones vibratorios que tienen que ver también con la geometría sagrada, que resuenan con los principios universales de la creación. Por eso los cabalistas enseñan que las letras hebreas no se leen, se reciben, se invocan y se vibran. Bueno, desde este enfoque, el tarot, la numerología, el árbol de la vida, el péndulo hebreo, porque todo esto, ahora justo estamos cursando un curso de péndulo hebreo, hay chicas que están acá, vemos que no son solamente herramientas, o sea, no son herramientas esotéricas, son lenguajes estructurados que operan sobre el campo cuántico humano, reorganizando la información
la energía y sobre todo la percepción. Y acá va un poco el chiste que hice al principio, ¿por qué tengo ganas de matar a alguien? Bueno, cuando yo cambie mi vibración, cambie, reorganice la información por la cual percibo, deseo matar a una persona, estamos hablando en chiste y llevándolo a una exageración, esa persona me transmite cierta energía y yo interpreto algo, acá está la percepción. Si yo cambio mi energía, cambio mi vibración, seguramente voy a cambiar mi percepción. Acá tendríamos que poner ese meme de que depende quién lo vea, ve un 6 o un 9. Voy a ponerlo. Entonces, todo se trata de percepción y de vibración. Acá voy a también agregar otra frase que es de Mark Planck, pero tiene origen que es un físico cuántico, pero tiene origen en unos dichos de Einstein. Y es, si cambia el observador, lo observado cambia. Es el ABC de lo cuántico. Tiene que cambiar el observador. Entonces, lo que voy a percibir es distinto. No es que lo otro cambie, yo cambié. Entonces, si quiero matar a alguien, pero yo cambié, voy a despertar compasión y voy a decir, tal vez no sabe hacer otra cosa. Entonces, lo que yo siento que me hizo, me doy cuenta que no es personal. A lo mejor la persona esa me hizo exactamente lo mismo, pero cambió mi interpretación de la realidad, cambió mi percepción. Y cuando ese lenguaje entra en resonancia con quienes lo invocan, algo profundo se ordena. La emoción se aclara, la herida se reconoce y el propósito se ilumina. Ojalá pueda transmitir todo lo que para mí significan estos lenguajes y lo importante que es cambiar la percepción y bucear en nuestras propias oscuridades, valga la redundancia, más oscuras, para poder sanar. Aunque solemos asociar la Cábala con la tradición hebrea, sus raíces parecen hundirse muchísimo más atrás en el tiempo y en el alma humana. Diversos autores sostienen que este conocimiento no fue creado, sino recibido, y que su verdadero origen es anterior a cualquier religión. Lo que pasa es que los hebreos se lo apropiaron. Hay escritos y hay no me sale la palabra, pero hay evidencia de que es de origen atlante, transmitido luego a los egipcios, ¿no? Es una civilización que fue perdida, pero le dejó como herencia a los egipcios esta sabiduría, quienes fueron los primeros guardianes, y de allí, en el corazón iniciático, ¿no?, de Egipto, donde grandes almas encarnadas como Pitágoras, como Buda, y en los evangelios apócrifos, no canónicos, vamos a aclarar, de que se dice que hasta Jesús, creo que entre los 10 y los 30 y pico de años, no se sabe de la vida de Jesús. Así que parece, dicen las malas lenguas apócrifas, que hizo un encuentro con maestros iniciados y se inició en Egipto, porque Jesús fue un gran cabalista. Para los católicos, bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? Pero los hebreos no lo reconocen, pero yo les aseguro que me crié en la religión católica y después estudié muchísimo Cábala,
que Jesús y María Magdalena eran dos grandes, pero grandes cabalistas. ¿Mm? Así que bueno, todos ellos, grandes almas encarnadas, habrían sido instruidas en estos saberes arquetípicos. ¿Mm? No como dogmas, sino como llaves de activación de la conciencia y del despertar espiritual para responder esas preguntas que hicimos al principio: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Mm? Entonces, la cábala hebrea se desarrolló dentro de la tradición judía, interpretando textos del Antiguo Testamento como códigos simbólicos. ¿Mm? Hay muchos niveles de interpretación del Antiguo Testamento. La cábala es el símbolo, lo oculto, el sod, el secreto. Va mucho más allá de la metáfora, por eso es tan poderosa. ¿Mm? Fue depurado por sabios místicos como los autores del Zohar y del Sefer Yetzirah, y considera las letras hebreas, los 72 nombres de Dios, el árbol de la vida, los senderos, las 10 sefirot, como la colección entre el alma y la fuente o lo divino. ¿Mm? Ahora, eso es la cábala hebrea. La cábala hermética, en cambio, no se limita a la religión ni a un texto sagrado. ¿Mm? Es el resultado de la integración, pero muchísimo más amplia y sincrética, que une el tarot como libro simbólico del alma, la numerología como lenguaje matemático y vibratorio, la astrología como un mapa del cosmos y del ser, la alquimia como un proceso evolutivo y de transmutación interna, las leyes herméticas como principios universales del funcionamiento del cosmos, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Y por supuesto, incorpora el árbol de la vida como eje común a todos estos lenguajes. Incorpora en el árbol de la vida todos estos lenguajes. ¿Mm? Mientras que la cábala hebrea solo se enfoca en la revelación a través de los textos y la tradición, la cábala hermética lo hace a través de la experiencia directa, la contemplación, los símbolos y la integración de todos estos saberes. ¿Mm? Ambas, en el fondo, hablan de la misma fuente. Llegamos a la unidad. Me voy a acercar la estufa. Llegamos a la unidad, al gran espíritu de los chamanes, a la fuente, a Dios, a quien quieran llamar, ¿no? Al nombre que ustedes quieran utilizar. Lo que para ustedes es Dios. Es una sabiduría primordial que no pertenece a ningún pueblo, a ninguna religión, sino al alma humana. Una arquitectura vibracional del universo que el alma puede recordar y activar. Tanto los herméticos como los cabalistas hebreos no hablan de un Dios externo. Los hebreos no hablan de un Dios externo. El famoso tetragramatón no es un Dios externo, es una chispa interna de Dios que debemos activar. Y acá voy a ir nuevamente a lo científico. Cuando le preguntaban a Einstein si creía en Dios, hablaba de, ay, ¿cómo se llamaba este filósofo? Dice, yo creo en el Dios de, ay, se me borró el nombre. Este filósofo es un filósofo el que nombraba, fue de la línea de Descartes, que hablaba de que todo es uno y todo es Dios. Todo es Dios. Este broche de pelo es Dios. Todo es Dios. Por supuesto, en la época de Descartes y también en la época de Einstein, sí se hablaba
de que todo era Dios, tal vez a uno lo excomulgaban, como le pasó a Descartes. Entonces eran muy cuidadosos en decir que todo era Dios, pero realmente todo es Dios. ¿Mm? Y no me acuerdo en el Dios de, se me pasó, se me fue el nombre del filósofo. Spinoza. Gracias, Sandra Ponce. Creo en el Dios de Spinoza. Bueno, Spinoza fue un filósofo de la línea de Descartes. Entonces, claro, como en ese momento no había internet, nadie buscaba quién era Spinoza. Entonces quedaba como algo que decía. Pero en realidad Einstein también creía que todo era Dios. Y si uno empieza a escuchar la letra finita, por ejemplo, mi padre veía la serie Cosmos, ¿no? Y yo escuchaba Cosmos, pero era chica y me metí a ver los capítulos que se emitían una vez por semana. Y a veces entendía, otras veces no entendía, pero mi padre, que era un pisciano, que estaba buscando siempre el sentido de la vida, bueno, compró ese libro y bueno, lo heredé yo, y se me ocurrió leer el prólogo, que hasta se los puedo compartir. El prólogo del libro Cosmos habla de que todo es Dios, pero no sé, en los años 60 o 50 y pico, no se animaba a la gente a hablar de esta manera. Sobre todo los científicos, porque corrían el riesgo de que los tildaran de estafadores, básicamente. Un viaje del alma, del trauma al sentido. ¿Para qué me sirve esto? Toda esta filosofía que acabo de describir y todas estas palabras. Desde la sombra a la luz. Para la Cábala, el alma encarna con un propósito. Otra vez, el alma tiene un propósito. Hay que ver qué hacemos con nuestro ego, hay que ver qué hacemos con nuestra sombra. Expandir la luz en este plano a través de nuestra experiencia. Es revelar luz. Pero esa luz no se revela en línea directa. Se manifiesta a través de una estructura, un camino que es el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, simbólicamente, porque recuerden que también es un símbolo, también habita en nuestro interior. Es como la película Matrix, hay un árbol de la vida en todo lo que existe, y nosotros tenemos un árbol de la vida impregnado. Pero acá, para comprender un poquitito más esto, y no quedarnos solamente en lo místico, o en lo arquetípico, o en lo filosófico de la cábala hermética, o en la cábala hebrea, cualquiera que dijamos profundizar, vamos a incorporar la psicología profunda, la psicología arquetípica, la psicología junguiana, que nos ofrece las herramientas para reconocer ese árbol por dentro, para trabajar con el ego, la sombra, las heridas del alma. Y los arquetipos son parte de este viaje iniciático que se describen en las antiguas escuelas místicas. De hecho, Jung, para hacer su teoría de los arquetipos, estudió cábala, estudió hermetismo, estudió el tarot, el I Ching, y en base a todos esos estudios a través de las antiguas escuelas de misterio, digamos, hizo su teoría arquetípica del inconsciente. Porque no hay evolución sin integración. No hay evolución, no hay proceso de individuación, no hay completitud, no hay expansión de mi vida y plenitud en mi vida si yo no integro mi sombra. Una teoría que desarrolló a la perfección Jung. Acá aparece esto de lo quiero matar, ¿no?
En este proceso, lo que llama Jung de individuación, lo simbólico no es un adorno, es un puente entre el lenguaje del alma y el lenguaje de mi razón, o lo que yo creo tener razón. Recuerden que voy a tener el alma tiene su lenguaje simbólico, pero mi razón va a cambiar a medida que yo cambie de percepción y de vibración. Es la brújula que nos orienta cuando no sabemos quiénes somos. Es el código secreto que nos recuerda que la herida, los complejos, los traumas, cualquier trauma que hayamos pasado en nuestra infancia, cualquiera, el más complejo, también es un portal y se puede resignificar. Acá de esto se trata la frase de Jung, ¿no? Uno no se ilumina imaginando figuras de luz o meditando con letras hebreas o haciéndose místico, ¿no? Sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y hay otra que me gusta un montón. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y vos creerás que es tu destino. Así que cada número, cada letra, cada arcano, cada planeta, no son objetos de estudio externos, sino son espejos internos que nos permiten recorrer el proceso de individuación. Es lo que llama, es una palabra que utiliza Jung para hablar de la expansión de nuestra conciencia o poder liberar o expandir o expresar todos nuestros dones, todo nuestro potencial. Que nada tiene que ver con lo que heredamos de nuestra familia, ¿no? Por eso se llama individuación. Volvernos lo que ya somos en esencia, una chispa de luz divina encarnada. O Dios hecho hombre, o Dios experimentándose, como me gusta decirlo. Es lo que realmente creo, que somos Dios experimentándose en mi gatito que está ahí, en mí y en ustedes. Bueno, nuestra frase de charla, ¿no? La cabecera de la charla. Tu alma tiene un plan, pero tu ego tiene libre albedrío. Bueno, esto es un poquito... elegimos entre el alma y nuestro ego hay un punto de tensión. Y porque muchas veces estudiamos cosas espirituales y creemos, ay, porque me lo merezco, pero hay que ver qué es lo que dice nuestro ego, hay que ver cuáles son nuestros complejos, cuáles son nuestros miedos. Se necesita un viaje de introspección, ¿no? Elegir, bucear, buscar en nosotros las respuestas, entrar en nuestro caos interno. Hay muchas formas de hacerlo. Quien lo hace en terapia, existe la numerología humanista, existe la astrología, el árbol de la vida. Cualquier lenguaje simbólico, cualquier camino es viable. Pero hay que hacer uno, seguro que hay que hacer uno, porque si no, volvamos a la frase de Carl Jung, uno no se ilumina visualizando luces. Uno se ilumina buceando en la caca, en nuestra propia sombra, en nuestra propia oscuridad. Mi propuesta, por supuesto, a través de este curso, es a través del árbol de la vida y la numerología, ¿no? Y ahora vamos a definir, si bien no puse un arbolito, lo vamos a definir. ¿Qué es el árbol de la vida? Es un símbolo ancestral, un mapa de conciencia, es una representación del alma en su viaje de evolución. Entonces, si vamos
con la psicología junguiana y el árbol de la vida van juntitos, ¿m? Y uno es soporte del otro. ¿M? Su estructura se compone con 10 esferas y 22 senderos que juntos revelan las distintas dimensiones del ser, cuerpo, emoción, mente y espíritu. ¿M? Sobre todo, emoción. Sobre todo, emoción. Desde este enfoque, el árbol de la vida es un puente entre la psicología y lo espiritual. Porque no se olviden que la espiritualidad se vive en este avatar, en este cuerpito que tengo, que es biológico, ¿no? Que está seteado por neuronas y por creencias limitantes y por una emoción que se vive acá. Entonces, cuando yo estoy hablando de neurociencia, o estoy hablando de emoción, o de cuerpo, o de ego, o de mente, estoy hablando de encarnación. No estoy hablando de luz, estoy hablando de complejo, estoy hablando de psique. Lo voy a volver a repetir. Cuando hablo de cuerpo, de emoción, de mente, de complejo, de trauma, de contractura, de vínculo, estoy hablando de la tierra. Si yo quiero tocar el cielo, tengo que tomar conciencia que estoy acá en la tierra, con los pies en la tierra, y uno, si se quiere iluminar, se tiene que iluminar acá. No imaginando lucecitas. Entonces, este puente entre la psicología y lo espiritual es con los pies en la tierra. Es una herramienta de autoconocimiento profundo. Por lo menos es mi enfoque. Después, cursos de numerología hay hasta en Hotmart. No se trata, este curso no se trata de eso. Es una guía para integrar opuestos y sanar las fragmentaciones de nuestra alma. Cada esfera representa una cualidad arquetípica que vive en nosotros. Cada sendero es un proceso de transformación que transitamos en la vida cotidiana, bien en lo cotidiano. Lo podemos llevar a la vida diaria. Y el recorrido es para ver nuestras propias luces y nuestras propias sombras. En este camino se integra la cábala, la alquimia, la psicología junguiana y los lenguajes simbólicos. Son disciplinas separadas, pero todos son lenguajes del alma. Hablemos de los arquetipos del tarot, porque para cada sendero, como nosotros vamos a utilizar la cábala hermética, hay un arquetipo del tarot, hay un arcano mayor del tarot. También, si uno quiere profundizar, puede ir por los arcanos menores también. Pero con los mayores tenemos un montón. Entonces, desde el punto de vista junguiano, los arquetipos son imágenes universales que habitan el inconsciente. No son símbolos inventados, sino patrones. Son patrones profundos que estructuran nuestra psique y se activan en distintos momentos de la vida. Hay momentos donde activo al mago, por ejemplo, que hablamos hoy, porque quiero iniciar algo, pero hay momentos donde activo a la madre, ¿no? A la emperatriz que nutre, que alimenta. Hay distintos arquetipos para distintos momentos de mi vida. El tarot no es solo una herramienta de adivinación, es más, para mí no es una herramienta de adivinación, en absoluto tendría que sacar esto, sino un espejo del alma. Cada arcano refleja una fuerza interior, un aprendizaje, una etapa en el viaje de individuación, como habla Jung. En el árbol de la vida, cada arcano mayor se corresponde a uno de los senderos y es un tramo que une las esferas del árbol de la vida. Así, cada arcano mayor del tarot traza un recorrido simbólico que va desde la inocencia del loco hasta la realización del ser en el mundo. También tenemos que saber que hay distintas áreas de nuestra vida donde se hace el mismo viaje arquetípico.
una cosa va a ser profesionalmente, yo no soy la misma persona profesionalmente que como mamá. Entonces, este viaje arquetípico desde el loco hasta el mundo se va a repetir en distintas etapas y en distintas áreas de mi vida, en distintos ciclos. Si ya nuestros hijos se fueron de la casa, entonces hay una nueva etapa de mi vida, bueno, es un nuevo inicio. Así que no es que uno lo recorre una sola vez. Una vez que uno aprende el camino, va recorriendo una y otra vez este camino del héroe que se llama, que después, ¿cómo se llama? Joseph Campbell, es un mitólogo, ¿no? Porque esto es un mito, el camino del héroe es un mito, es el mito de nuestra propia vida, que se puede ver en todas, por ejemplo, las películas de Disney. Nosotros podemos hacer el mito de nuestra propia vida y lo podemos redireccionar también, podemos escribir el mito de nuestra vida y cómo queremos que sea. Y Joseph Campbell escribió El héroe de las mil caras, donde se describe perfectamente este viaje mitológico, arquetípico, a través del sendero, ¿no? Del loco hasta el mundo, porque fue un gran estudioso de Jung. Así que el viaje arquetípico, más allá que sea de Joseph Campbell, y que se refleje en todas las películas, en La Guerra de las Galaxias y en Matrix, en realidad está inspirado en el viaje arquetípico que investigó Carl Jung. Bueno, ya estoy terminando. La numerología humanista, y por qué no otra numerología, por qué se llama humanista y no otra numerología. Porque la numerología humanista integra todas las partes del ser. Habla de herencias familiares, porque en realidad el origen de todas las numerologías es pitagórica. El 1 es el 1, el 2 es el 2, pero la humanista es la primera que habla de integración de cuerpo, alma y espíritu, de linaje, de misión de vida, de antepasados, de ancestros, que es lo que heredé de los que me antecedieron, ¿no? De mis ancestros. Es muy amorosa, integradora y evolutiva. Y utiliza un sistema que se llama el del castillo, donde divide a la numerología en distintas áreas de la vida y ahí hace participar a distintos habitantes que por supuesto son números, y ahí ocurre una magia, ocurre una interacción entre los números, los personajes, los arquetipos, las cartas, las letras hebreas, y bueno, es una muy linda numerología. Un poco quería contarles, para que se lleven también en el apunte, cada número, qué significa, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, ya habíamos comentado que eran arquetipos del alma y que cada número tiene una frecuencia y una manera de estar en el mundo, una manera de expresarse, ¿no? Es un arquetipo que habitamos y depende en qué momento de la vida vibramos más con uno que con otro. También tenemos un diseño puntual, ¿no? De qué números son los que vinimos a trabajar. Pero en líneas generales, estos son los arquetipos y habitamos todos. Porque yo tenga un camino de vida 4, que es mi caso, no significa que no vaya a tener, mi vida la esté transitando por momentos con otro número. Entonces, el número 1 es el que inicia, es la chispa, es el fuego que enciende el coraje, el impulso, la individualidad. Trae el mensaje para la vida diaria, es vos podés ser quien viniste a ser. No hay nada que te lo impida, solo tenés que trabajar, solo tenés que bucear en tu propia sombra.
hacerte cargo de tu propia potestad de existir. ¿Mm? El alma recuerda su poder. ¿Mm? El 2 es el que une, ¿Mm? Es el lazo, es el encuentro con el otro. ¿Mm? Es la empatía, la cooperación, ¿Mm? La sensibilidad, también es la duda, es muchas otras cosas. Pero ¿cuál es el mensaje del número 2? Es nadie sana solo. ¿Mm? Nadie se sana solo. Necesito a un otro que me haga de espejo. ¿Mm? El número 3 es el que expresa, es la palabra. ¿Mm? Es el juego de la creatividad, es la alegría, la comunicación, el equilibrio también, porque el 1 es la unidad, pero el 2 es el conflicto. El 3 es el equilibrio. ¿Mm? Es el alma que florece cuando se anima a brillar, cuando se anima a expresarse. ¿Mm? ¿Y cuál es el mensaje para la diaria? Es mostrarte tal y como sos, sin máscaras. ¿Mm? Mostrar la propia creatividad. El número 4 es el arquetipo del que construye. ¿Mm? Es la raíz, el compromiso, el orden, el esfuerzo, la paciencia que se requiere para lograr cualquier objetivo en la vida. ¿Mm? Para cualquier idea o deseo que quiera manifestar. Necesito de esta energía de estructura y orden. ¿Mm? El mensaje que trae el 4 es: conocete en lo simple y en lo cotidiano, ¿Mm? Porque eso debe ser ordenado. ¿Mm? El alma aprende a habitar el cuerpo y a habitar su propia historia. ¿Mm? También es el número del trabajo interior, del trabajo personal. A veces se lo suele confundir con el trabajo por el cual nos dan dinero. Pero casualmente nosotros hacemos un trabajo evolutivo y espiritual en aquel lugar donde nos dan dinero. ¿Por qué? Porque estamos muchas horas ahí adentro. Entonces, si uno está muchas horas adentro de un lugar, ahí es donde tiene que hacer el trabajo espiritual. Entonces, el trabajo es el espiritual, no el trabajo. El número 5 es el que libera. Es el viento de cambio y de aventura, es el movimiento de transformación y desapego. Es el que dice que la vida es movimiento constante. Es estructura en el 4 para lo cotidiano, para lograr objetivos, pero la vida fluye y es movimiento. El número 6 es el que ama, es el número del amor, del hogar, del cuidado y la armonía. Es la responsabilidad del vínculo. Es la belleza y es amar también es elegir. Amar es elegirme, es cuidarme para luego poder encontrarme con un otro. Es lograr, miren lo que es, amor y equilibrio y belleza. El que sabe un poco de Cábala, en el árbol de la vida, es Tiferet. Belleza, equilibrio y armonía es amor, es autocuidado. Y luego me puedo comunicar con un otro y entregar eso a un otro. Hasta que no lo hice conmigo, no voy a tener calidad de amor. El número 7 es el que busca el misterio, el que busca la introspección. Esta clase es un número 7. El que busca la sabiduría, el silencio, la reflexión y la conciencia. Es el que trae el mensaje interior. Mira hacia adentro y ahí están todas las respuestas. Es un poco el número del místico. El número 8 es el que manifiesta, es el que fue coherente con lo que pensó o con la idea que tuvo, el que la pensó, el que la sintió y el que la actuó. Entonces,
pudo materializar, es el que tiene la capacidad de materializar. Es el que puede hacer de la energía o Dios o la idea o lo abstracto algo físico. Es energía hecha realidad, hecha materia. Es el que puede ponerle el switch de acción al árbol de la vida, que es un poco lo que describe, cómo hacer de la luz materia. El número 9 es el que trasciende la materia. Es el de la compasión, es el de la entrega, es el que hizo un ciclo completo. Es el que entendió que todo lo que aprendió y todo lo que experimentó y todo lo que se transformó tiene que servirle a un otro, si no, no tiene sentido. Por eso es el número del servicio, del altruismo y del nuevo comienzo, porque todo lo que soy y todo lo que aprendí también es para compartir. También es el número del maestro. Y acá les presento al árbol de la vida, que también se los voy a compartir en el apunte. En la parte que no va a aparecer en el video, alguien me preguntó cómo se plasma el árbol de la vida en un cuerpo o en nuestra propia vida. Bueno, acá está un poco la explicación. Cada sefirot representa una dimensión objetiva de mi existencia, objetiva. Todo el mundo posee esta dimensión. Por ejemplo, la número 1, que es Keter, es el yo divino. La número 2 es yo sé, yo doy, yo amo, yo puedo, yo soy, yo siento, yo pienso, yo quiero y yo hago. Todos habitamos estas dimensiones objetivas, pero a su vez están interconectadas con 22 dimensiones subjetivas. Podemos decir que las esferas tienen que ver con el alma y los senderos tienen que ver con la personalidad, o con el ego, o con mi camino evolutivo. Entonces no son dimensiones objetivas, sino son dimensiones subjetivas. Las camino como quiero, me doy los tropiezos que se me da la gana, me voy al inframundo y permanezco ahí el tiempo que quiera, o me voy rápido y aprendo rápido la lección. Acá está el libre albedrío. En los senderos está el libre albedrío, en estos arquetipos. Y una pequeña minuta en cada sendero está muy claro. El mago, por ejemplo, es este sendero, es el número 1. Un poco es también lo que define al número 1, que es el que inicia, el que tiene voluntad, el que tiene la intención de la creatividad, es el que tiene el poder del liderazgo. Así que no los vamos a describir porque ustedes lo pueden leer tranquilamente. Y por último, les muestro un mapa de lo que es una numerología humanista. Estas son las áreas de vida, y este es el castillo, ¿no? Así se construye el castillo, como describe la numerología humanista. Y bueno, con esta plaquita terminamos la charla. Les agradezco mucho a todos, la verdad que fue lindo compartir. Hubo una pequeña charlita en el medio y ahora vamos a cortar y vamos a seguir charlando. Muchísimas, pero muchísimas gracias.